Bueno, pues ahora vamos a presentar al doctor Enrique Calderón, de Medicina Interna, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que nos hablará del embarazo y la lactancia en pacientes con enfermedad de Gaucher, cuando quiera. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Mónica y Marisol la invitación un año más a participar en este congreso de vuestra asociación, que para mí es un placer y un honor. Y paso a comentar lo que me pedisteis. Vamos a compartir la pantalla primero, creo. Exacto. Se me pidió que hablara de embarazo y lactancia en pacientes con enfermedad de Gaucher. Y lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta charla es qué sucede o qué circunstancias tenemos que tener en cuenta antes del embarazo, cuáles son los controles que hay que tener durante el embarazo de una paciente con enfermedad de Gaucher, qué pasa en el parto y qué tenemos que tener en cuenta una vez que se ha producido ese parto. Bueno, lo primero que tendríamos que considerar, y es una cosa que ya sabéis, que la doctora Giraldo ha comentado también, es que estamos hablando de una enfermedad hereditaria en la que la persona que tiene la enfermedad ha tenido que heredarla de sus dos padres. Ambos tienen que tener una mutación que al tenerla el recién nacido le va a inducir la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Gaucher. Sabéis que la prevalencia es distinta a nivel de población general no judía, en la que una enfermedad que puede afectar a uno de entre 100.000, mientras que en la enfermedad, en los judíos askenazis es todo judío que no es sefardí. Los sefardíes son los judíos que salieron de la península ibérica cuando fueron expulsados por los reyes católicos. Pues todo el resto se consideran judíos askenazis, y en esa población, que es muy endogámica, la prevalencia sí es mucho más alta, ¿no? Puede afectar casi a uno de cada 450 o cada 2.000 personas. También se ha comentado ya que la relación entre genotipo y fenotipo, aunque puede permitir orientar en algunos puntos, no es perfecta y pueden darse tipos 1, 2 o 3 con diferentes mutaciones. Bien, pero lo que nos interesa es cómo se produce entonces esa afectación. La situación más habitual que comentábamos es aquella en la que hay dos padres portadores que no saben que tienen la enfermedad, queda embarazada la señora y va a tener un riesgo de un 25% de tener un niño, un recién nacido, un bebé con enfermedad de Gaucher, un 50% de tener recién nacidos que son portadores de la enfermedad pero que no la producen, y un 25% de tener un recién nacido sin enfermedad, sin mutaciones. Pero esta estadística o esta prevalencia hay que tener en cuenta que no es globalmente. Supone que en cada parto, en cada embarazo, existe esa prevalencia. Es decir, si yo ya he tenido un hijo con enfermedad de Gaucher, no quiere decir que los siguientes ya he cubierto el cupo y el resto lo voy a tener o portadores o sanos. Y de hecho, todos conocemos familias en la que la distribución de sexos tendría que ser de un 50%, y hay familias en que todos solo tienen hijas y otras que solo tienen varones. Esto puede suceder también. Podemos tener mala suerte y tener dos embarazos en los que los dos, el niño esté afectado. La situación extrema sería en aquella en que los dos padres tienen la enfermedad. En esa situación, sí, de forma inexorable, los hijos van a tener la enfermedad. La otra situación centra más en lo que tenemos que hablar hoy, es cuando una mujer afecta de enfermedad de Gaucher quiere tener descendencia. En este caso, si su pareja no tiene mutaciones, una pareja sana, va a tener toda su descendencia con mutaciones de la enfermedad de Gaucher. Es decir, va a ser portador de la enfermedad, pero no va a tener ningún recién nacido con la enfermedad. Si por el contrario, lo que estamos hablando es
de un padre portador y un sujeto sano, si la otra pareja no tiene ninguna de las mutaciones, el riesgo será de un 50% de que los recién nacidos tengan la mutación y otro 50% estén sanos, pero no habrá pacientes con enfermedad. Y la otra situación que nos podemos encontrar sería un paciente con enfermedad de Gaucher y su pareja sea portadora. En este caso, el riesgo sería de un 50% de que tuvieran una descendencia con la enfermedad y otro 50% de que fueran portadores, pero en ningún caso podrían tener un bebé sano, es decir, con ausencia de mutación o enfermedad. Viendo este escenario, se hace claro que en todo aquel paciente con enfermedad de Gaucher, hombre o mujer, o en un paciente o un sujeto que sepamos que sea portador, que quiera tener descendencia, debería recibir consejos genéticos sobre el modo de transmisión, lo que he contado, y sobre las indicaciones de un diagnóstico prenatal, para saber si tenemos enfermedad de Gaucher, si nuestra pareja es portadora o es sana, para ver el riesgo que podríamos asumir, o si nos encontramos en una situación de un portador, saber si su pareja es portadora también o es sana. Porque, como hemos visto, hay diferencias en cuanto al riesgo de que la descendencia esté afectada o no. Lo que podemos decir es que, en principio, la enfermedad de Gaucher no parece afectar a la fertilidad de la mujer. En un estudio antiguo de Sindran del año 2009 en población de Estados Unidos, encontró que la infertilidad en pacientes con enfermedad de Gaucher recibiendo tratamiento no, se situaba entre un 6,3 y un 7,5%, que era muy similar a la de la población general, a la de las mujeres de población general sin enfermedad de Gaucher. Sí hay datos que indican que las adolescentes no tratadas sí pueden tener un cierto retraso en la menarquia, pero que eso no va a afectar a su fertilidad posterior. Es decir, en este estudio también de SINRA, las adolescentes no tratadas podían tener la menarquia alrededor de los 16 años, mientras que las que recibían tratamiento, la población general, lo tenía entre los 13 y los 14. Por tanto, en este contexto, tenemos que decir que no hay razones para desaconsejar el embarazo en una mujer con enfermedad de Gaucher, salvo quizá la situación de pacientes con hipertensión pulmonar. Porque en la situación de hipertensión pulmonar, tanto en pacientes con Gaucher como en hipertensiones de otras causas, el riesgo de abortos y el riesgo de problemas durante el embarazo es mayor. Pero, ¿qué sucede si nos encontramos en ese 6 o 7% de pacientes con enfermedad de Gaucher que además tienen un problema de infertilidad? ¿Se puede solventar ese problema? Pues sí, se puede solventar como en el resto de la población general, con lo que serían las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida podemos dividirlas en varios niveles. Por un lado, la más simple sería la inseminación intrauterina, cuando hay problemas de escasa producción de espermatozoides o problemas mecánicos a la hora de la concepción. El siguiente escalón sería la fecundación in vitro, que requiere una serie de pasos que vamos a ver después. Y la tercera sería aquella en que dependemos de terceras personas. Y en esta situación tendríamos la donación de esperma o de óvulos, perdón, o las situaciones, por ejemplo, de subrogación tradicional o gestacional, dicho de forma más coloquial, lo que se conoce como vientre de alquiler, que no está admitido en la legislación nuestra, pero sí en otros países, o incluso la donación de embriones. Como vemos, hay un amplio abanico de opciones frente a una situación de infertilidad. Pero la más habitual, lo que se plantea como más habitual, es la situación de la fecundación in vitro. Y la pregunta es, ¿una paciente con enfermedad de Gaucher puede someterse a una fecundación in vitro? La respuesta es sí. ¿Qué hace falta para hacer una fecundación in vitro? Pues en primer lugar se va a producir una situación de estimulación del ovario.
Es decir, ese ovario, mediante la administración de ciertas hormonas, vamos a hacer que produzca más óvulos. Se va a tener que llevar un control con ecografía transvaginal de ver cuántos óvulos de esos óvulos para inducir la ovulación en un momento administrando otra hormona 36 horas antes, y de ahí, a partir de ahí se obtienen esos óvulos. Ahí se hace una punción ovárica y se obtienen esos óvulos. Esos óvulos vamos a cultivarlos in vitro y se pueden exponer directamente a un espermatozoide para que se produzca la unión de ambos, o bien forzar eso haciendo nosotros una inyección intracitoplasmática, es decir, dentro de la célula de ese espermatozoide para facilitarlo aún más. En ambos casos, esa célula va a hacerse cultivar para que se reproduzca, para que aumente el número de células, para que haya blastocitos, y una vez que lo tenemos ya con un número suficiente, habitualmente entre 3 y 5 días, se producirá o se va a dar lugar a la transferencia embrionaria. Es decir, se van a seleccionar una de esos conglomerados de células, esos embriones, que serán introducidos a la futura madre. Los sobrantes habitualmente se congelan, y se congelan para poder utilizarlo en otra tentativa de embarazo, o bien se mantienen y a veces en algunos entornos se pueden utilizar o se pueden destruir, depende de la legislación que haya en cada país. Normalmente, una vez que se ha hecho la transferencia, a los 14 días se hace una prueba de embarazo para ver si la señora queda embarazada. Bien, ¿hay algunos riesgos? Sí, el riesgo lo podemos encontrar cuando se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica. Ese síndrome puede dar lugar a manifestaciones leves, como pueden ser sensación de distensión abdominal, molestias abdominales, un cierto dolor, pero puede tener alguna complicación más importante, como puede ser el desarrollo de trombosis venosas profundas e incluso de embolismos pulmonares. No es frecuente, pero puede producirse una alteración, una situación de hipercoagulabilidad que dé lugar a este tipo de complicaciones. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es si habría que hacer un diagnóstico genético preimplantación. Estamos hablando de un sistema de fecundación in vitro en una persona portadora de una enfermedad congénita. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer una selección de embriones que no sean portadores de la enfermedad, que estén sanos? Va a depender también, como habíamos visto antes, del tipo de la situación de la pareja. Si los dos tienen una enfermedad, tienen los dos la enfermedad de Gaucher, 100% en todos los casos, esos embriones van a tener enfermedad. Mientras que si estamos hablando de una persona con enfermedad de Gaucher y la pareja es un portador, será un 25%. Si estamos hablando, como hemos dicho, de una persona con enfermedad de Parkinson y su pareja no tiene ninguna mutación, el riesgo es menor, el 50%. Por tanto, se puede plantear un diagnóstico preimplantacional. Para ello se toma una muestra de esas células, de esos blastómeras antes de introducirla en la madre, y se seleccionan aquellas en las que no hay mutaciones. El problema aquí es las consideraciones éticas y legales que puede plantearse en este escenario, porque estamos hablando de una enfermedad genética que tiene tratamiento. Y desde ese punto de vista, ¿hasta qué punto es ético eliminar un embrión que vaya a tener la enfermedad pero pueda tener un tratamiento, o eliminar un portador? Otra situación distinta sería de una enfermedad genética sin tratamiento, en lo que la justificación ética tiene o tendría más soporte. En líneas generales, todas estas técnicas de fecundación in vitro van a tener entre un
20-30% de posibilidades de embarazo. Y esto no es muy diferente en pacientes con enfermedad de Gaucher, aunque la información disponible, como podéis suponer, es escasa porque no hay publicados, que yo recuerde ahora, un artículo en el que se evalúa esta situación de fecundación in vitro en embarazada. Y ahí fue de un 50% el éxito. Fueron 4 casos. Bien. Estamos en una situación ya que hemos decidido hemos tomado la decisión de querer tener un embarazo y lo que tenemos que plantearnos es planificar ese embarazo. Y planificar ese embarazo hay que realizarlo informando al médico que nos lleva en cada caso que queremos llevar adelante un embarazo y con él ajustar y ver la mejor situación y el mejor momento. En líneas generales, una paciente asintomática o con enfermedad controlada puede planificar el embarazo como cualquier persona, como una persona de población general sin esta enfermedad. Es decir, va a depender de la edad, de su situación laboral, de los condicionantes que quieran, pero no limitados por la enfermedad. Sin embargo, en las pacientes con forma grave o no controlada de la enfermedad, lo razonable sería retrasar el embarazo hasta conseguir un mejor control. Es decir, vamos a tener controles con nuestro médico y cuando él nos diga que estamos en la mejor situación, sería el momento entonces de intentar ese embarazo. Mención especial merecen o hay que tener con las esplenectomizadas. ¿Por qué? Porque estas personas van a tener, como ya comentamos hace un par de años o 3 en otras charlas a la que me invitasteis, que estas personas tienen más riesgo de infecciones. Estas personas tienen que estar vacunadas. Pero a veces esto no sucede y nos podemos encontrar con una paciente con enfermedad de Gaucher que quiere tener descendencia y no está vacunada. Si ese es el caso, hay que plantear antes de esto vacunarla para el neumococo, hemófilus, para la meningitis y para la gripe. Y otra consideración a tener en cuenta es que probablemente deberíamos plantear una ecocardiografía antes para ver la situación de existencia o no de hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es más frecuente en pacientes esplenotomizadas que en pacientes con Gaucher, que mantienen el vaso. En cualquier caso, tendríamos que valorar cuál es la situación de la anemia, cómo están esas plaquetas, si hay afectación ósea, y aquí es importante que tengamos un dato objetivo, la densitometría, porque tanto el embarazo, pero sobre todo la lactancia, si vamos a plantear lactancia, van a suponer un mayor riesgo de osteoporosis o de que se acentúe la pérdida de masa ósea. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, tenemos que ver si por algún motivo están en tratamiento con bifosfonato, porque los bifosfonatos producen teratogénesis, producen alteraciones en el embarazo y hay que quitar ese tratamiento al menos entre 6 y 1 año antes de plantear que la paciente vaya a tener ese embarazo. En cualquier caso, como he dicho, es muy importante la relación de informar al médico que lleva cada caso y en este momento plantear todas las dudas y todas las inquietudes que surjan para que se puedan aclarar. Podemos encontrarnos diferentes escenarios respecto a la situación de estas pacientes respecto al tratamiento que llevan. Si la paciente está en tratamiento enzimático sustitutivo, en principio no hay que hacer nada, es mantener el tratamiento. No es necesario ajustar dosis de tratamiento porque la mujer vaya a quedar embarazada. Si hubiera que ajustar dosis, el ajuste hay que hacerlo teniendo en cuenta el peso antes del embarazo, no el peso que se gana durante el embarazo, porque eso estaría alterado por la distribución de líquidos y el aumento de peso que no está en cuanto a lo que es masa, peso real de la paciente. Si la paciente está en tratamiento con miglustat, que es uno de los, el primer inhibidor de sustrato, que ya nos comentó la doctora Giraldo que se utilizó, hay que decir que este fármaco está contraindicado en el embarazo,
porque en estudios en animales ha mostrado que produce toxicidad reproductiva. Y también produce efectos adversos, produce daño en la espermatogénesis, es decir, en la producción de espermatozoides del varón. Por tanto si es el varón el que está tomando el fármaco como si es la señora, en los dos casos hay que retirar ese tratamiento. Y lo recomendable es hacerlo al menos 3 meses antes de que se vaya a producir la concepción. Bien, ¿y qué pasa si la paciente está tomando el Iglustar, el nuevo fármaco reductor de sustrato? Bien, hay muy poca información. Los estudios en animales sugieren que no tiene efectos perjudiciales directos ni indirectos en cuanto a toxicidad para la reproducción. Pero le digo que los datos son muy limitados y como tal hay que tomar medidas de precaución, y esa medida de precaución es evitar en lo posible el uso de cerdelga durante el embarazo. Pero ya digo que es porque hay muy pocos datos. De hecho, muy recientemente, hace un mes y pico, se ha publicado los datos de pacientes embarazadas que de forma accidental quedaron embarazadas estando en ensayos clínicos con el Iglustar. El embarazo era una contraindicación para entrar en el ensayo clínico, y de hecho para entrar en el ensayo clínico se pedía que las pacientes tomaran un método anticonceptivo seguro. Pero siempre se dan accidentes en estas situaciones, y en los 4 ensayos clínicos del Iglustar se identificaron 18 embarazos. De esos 18 embarazos dieron lugar a 13 partos con 14 hijos sanos, porque uno de ellos fueron gemelos. En 3 situaciones, las pacientes decidieron interrumpir el embarazo, y hubo un embarazo ectópico, y en una misma paciente fue reincidente un aborto espontáneo y un segundo embarazo con una muerte intraútero del feto. En estos dos que he comentado, tanto el embarazo ectópico como el aborto espontáneo y la muerte intraútero, los investigadores del ensayo clínico no pensaban que no estaba relacionado directamente con el Iglustar, pero bueno, eso es solamente una idea del investigador, no es una certeza. Por otra parte, también en esos ensayos se encontraron 18 embarazos de parejas en las que el varón era el que estaba tomando el tratamiento. Y esos 18 embarazos dieron lugar a 18 partos de niños sanos. Y otro dato que tenemos que considerar también es en los estudios en fase 1, en estudios en los que se da tratamiento para calcular dosis y ver efectos secundarios en personas que no tienen la enfermedad, se dio el caso de una mujer de 20 años que al recibir 2 dosis del Iglustar tuvo un aborto espontáneo. Esta es la información que tenemos en cuanto al Iglustar y embarazo. Por eso, en este contexto, la recomendación por precaución es evitar el tratamiento con el Iglustar en mujeres que vayan a querer quedarse embarazadas. Por otra parte, el Iglustar pasa también a la leche materna, se ha visto en modelos animales, y por tanto también habría que tener esa precaución durante la lactancia. Bien, pero puede haber más situaciones. ¿Qué pasa en una paciente asintomática que no está tratándose? Que no tiene criterios de tratamiento y la tenemos simplemente vigilando la evolución. Bien, porque quiera quedarse embarazada no es un criterio para iniciar tratamiento. Se podría especular porque se sabe que el embarazo puede exacerbar o la enfermedad de Gaucher. En este caso podría plantearse, es un tema que se puede decidir con la paciente, si iniciar un tratamiento para evitar el riesgo de progresión. Si la paciente está sin tratamiento pero ya tiene síntomas leves, lo razonable es iniciar el tratamiento enzimático sustitutivo para optimizar estos parámetros y sobre todo para evitar las exacerbaciones, que se pueden dar un 20-30% de casos. En pacientes sin tratamiento, pero que tienen síntomas moderados o graves, ya hemos dicho que
lo razonable es retrasar el embarazo y empezar un tratamiento enzimático sustitutivo, de tal manera que intentemos conseguir objetivos terapéuticos, conseguir la mayor normalización posible de parámetros antes de que esta paciente intente quedarse embarazada. Bien, se ha quedado embarazada, ¿qué hacemos ahora? Les presento aquí lo que es el diagrama de flujo que se utiliza en el proceso aquí en Andalucía, pero es muy similar en otras regiones del país. Desde que la mujer tiene un test positivo de embarazo, ya se hace el PREDICTEST y ve que está embarazada, acude a su centro de salud, es evaluada, se deriva a la consulta de ginecología, se le hacen sus controles en el primero, en el segundo trimestre, llega la situación del embarazo y esa mujer tiene su embarazo y ahí su visita puerperal. Bien, ¿cómo adaptamos esto a una paciente con enfermedad de Gaucher? En la primera visita, obviamente, cuando la paciente llega a la consulta y nos dice que se ha quedado ya embarazada, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de su situación general. Y es el momento, y para esto es imprescindible que hagamos un manejo multidisciplinar, es decir, tenemos que contar con el ginecólogo como mínimo, pero también con la matrona que vaya a atender a esta paciente en el medio extrahospitalario, o con traumatólogos si fuera el caso. Ahora veremos. En primer lugar, lo que hay que decidir o aconsejar, más que decidir, es que el parto tiene que hacerse en un ámbito hospitalario. Es decir, una paciente con enfermedad de Gaucher no debe hacer el parto en el domicilio. Debe hacerlo en un ambiente, en un lugar donde haya acceso a la posibilidad de transfusión de sangre y acceso a cirugía urgente si fuera necesario. Tenemos que plantear también con la paciente las opciones de control del dolor durante el parto. Y en este caso tendremos que ver las posibilidades de anestesia epidural o no. En general, la anestesia general, valga la redundancia, no se recomienda en ninguna situación de parto, con o sin enfermedad de Gaucher, por el riesgo de aspiraciones de la madre y de anoxia, de hipoxia en el recién nacido. En principio, la anestesia epidural no está contraindicada en una paciente con enfermedad de Gaucher, pero tenemos que ver qué número de plaquetas tiene y cómo funcionan esas plaquetas. Las alteraciones de la función plaquetaria o niveles de plaquetas por debajo de 70.000 probablemente contraindicarían una anestesia epidural. Tenemos que plantear otras opciones. También puede haber problemas mecánicos. Imaginaros que la paciente tiene aplastamientos vertebrales lumbares que pueden dificultar el acceso para una epidural. O otra cuestión que está de moda, que no se suele tener en cuenta, es tener tatuajes en esa zona. Con tatuajes en esa zona tampoco se puede hacer una anestesia epidural. Tendremos que ver si hay situaciones que puedan interferir el parto. Es decir, si la mujer tiene una prótesis de cadera que limita la rotación o tiene visceromegalia, eso nos puede condicionar de alguna manera el parto y tenemos que valorar eso. Hay que informar a la paciente de que durante el embarazo puede haber una exacerbación de su enfermedad y hay riesgo de que pueda tener crisis ósea o empeoramiento clínico. También que puede haber un mayor riesgo de hemorragia postparto. Y tenemos que empezar a planificar la opción de la madre de mantener lactancia materna o no. Y para ello tenemos que evaluar los riesgos con los beneficios. ¿Qué pasa en el primer trimestre? En el primer trimestre, a todas las embarazadas con enfermedad de Gaucher o sin ella se le va a hacer un hemograma, una bioquímica y una función tiroidea. Nosotros en ese momento podemos añadir a eso nuestros biomarcadores para ver cómo está la enfermedad. Y así no tenemos que someter a la paciente a diferentes extracciones de sangre, aprovechar ese momento. A todas esas pacientes se le hace un urocultivo y hay que hacer un cribado de compatibilidad de RH de grupo sanguíneo. Es el momento también en que se puede hacer un cribado de cromosomopatía. Y este cribado se hace lo que se llama el cribado combinado, que es determinación de dos hormonas, de dos enzimas, perdón, y
evaluación ecográfica translucenal ducal del recién nacido junto a la edad y el peso de la madre. Y eso nos va a dar una escala de riesgo de que esa paciente pueda tener una descendencia con síndrome de Down o con otras trisomías. Y en ese caso se haría ya el estudio directo del material fetal. También es el momento de hacer el cribado de diabetes gestacional en aquellas embarazadas que tengan riesgo, y ese riesgo es cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, es decir, son obesas, o bien cuando han tenido partos previos con hijos macrosómicos o tienen antecedentes de diabetes familiar, etc. También en ese momento se hace una ecografía para ver la evolución de la gestación, y si la paciente no la hemos vacunado de la gripe, es el momento de vacunar de la vacuna antigripal, porque es el momento en el que se le hace a las embarazadas con o sin enfermedad de Gaucher. Perdón. Bien, también en este primer trimestre se hace una serología. Se hace serología para rubeola. Tienen unos anticuerpos frente a rubeola. En las que no están inmunizadas, se recomienda hacerlo tan pronto como sea posible después del parto, porque también se hace serología para ver si han tenido sífilis por el riesgo de afectación de los recién nacidos, hepatitis B, VIH, y no en todos los sitios se hace habitualmente solo en situaciones de riesgo. Se determina el virus de hepatitis C y, por ejemplo, la presencia de enfermedad de Chagas. Esta enfermedad de Chagas solamente en mujeres que sean originarias o hayan vivido en zonas endémicas. Muchas zonas de Sudamérica son zonas endémicas de enfermedad de Chagas. Y por último, también la presencia de anticuerpos no para toxoplasma. Si resulta negativo, esto se va a repetir en el segundo y el tercer trimestre, y hay que darle pautas a las embarazadas para evitar el riesgo de infección por toxoplasma. Evitar comidas chacinas, evitar cercanía con gatos que pueden tener en la excreta presencia de toxoplasma, etc. Y, de nuevo, si no se ha puesto la vacuna antigripal, vacunarla. En el primer trimestre, en general, a las embarazadas sin enfermedad de Gaucher se les suele poner suplemento de hierro. Y se hace valorando la ferritina. El problema en la enfermedad de Gaucher es que esa ferritina va a estar alta por la propia enfermedad, con lo cual no es un indicador que nos contraindique la utilización de hierro o nos lo indique. Y por tanto tenemos que valorar otros parámetros. En concreto vamos a valorar los niveles de hierro sérico y la saturación de transferrina. Si hubiera un déficit de hierro con estos parámetros, habría que dar suplementos de hierro. En rojo pongo lo que serían cuestiones específicas para una embarazada con enfermedad de Gaucher. Y en negro lo que se hace rutinariamente a todas las embarazadas. El suplemento de ácido fólico se va a dar a todas las embarazadas, con Gaucher o sin Gaucher. Incluso es recomendable hacerlo un mes antes de la concepción para evitar la espina bífida, por ejemplo, en el recién nacido. Pero en las pacientes con enfermedad de Gaucher tendríamos que plantearnos los suplementos de calcio, idealmente 1 gramo al día. Habría que dar suplementos de vitamina D para mantener niveles por encima de 32 nanogramos mililitros. Por tanto, tenemos que determinar esos niveles de vitamina D, y la contraindicación podría ser que existiera una situación de insuficiencia renal, no sería lo habitual, o bien una historia de litiasis renal, porque se puede favorecer que se puedan producir cólicos nefríticos. Y con mucha frecuencia las pacientes con enfermedad de Gaucher van a tener déficit de vitamina B12 y habrá que dar suplementos de esa vitamina B12. En todos los casos, ya digo, no solo en enfermedad de Gaucher, a las embarazadas se da suplemento con yoduro potásico, a dosis de 200 microgramos día. Esto sería los suplementos que tendríamos que dar a una paciente embarazada con enfermedad de Gaucher. ¿Qué sucede en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, rutinariamente se hace un hemograma para cribar la anemia
y se considera anemia en una paciente sin enfermedad de Gaucher, ya digo, una embarazada sin enfermedad, un nivel inferior a 10,5 gramos de decilitro. Porque por encima de eso se considera que es una situación normal del embarazo. En nuestro caso, nosotros añadiríamos al urocultivo que se hace, a la bioquímica general que se hace, una calcemia y una vitamina D. Por otra parte, es el momento en que se hace el test de O'Sullivan para identificar el riesgo de diabetes en el embarazo. Un valor por encima de 140 miligramos de decilitro a una hora después de una ingesta de azúcar se considera positivo, y entonces hay que hacer una sobrecarga oral de glucosa para ver si realmente es una diabetes gestacional. Se hace una ecografía y es el momento de la vacuna para la difteria, el tétano y la tosferina. Por otra parte, hay que administrar gamma-globulina anti-D cuando hemos identificado una gestante RH negativa, no sensibilizada, cuyo feto es positivo, es RH positivo. Y nos podríamos plantear si merece la pena o no en este momento hacer biomarcadores de la enfermedad. La información que tenemos ahora mismo sobre la utilidad de esos biomarcadores durante el embarazo es muy limitada porque tenemos muy pocos datos sobre eso. Y probablemente cambios en esos biomarcadores no van a suponer cambios en el tratamiento o en el manejo de la enfermedad. Pero probablemente nos pueda interesar tenerlos por tener información de qué pasa durante el embarazo también con estos biomarcadores. En el tercer trimestre añadimos a lo que se hace rutinariamente hemograma y bioquímica, tenemos calcio y vitamina D y hacemos un urocultivo. Habría que hacer un estudio de coagulación, se hacen todas las embarazadas, pero nosotros deberíamos añadir la funcionalidad plaquetaria si no tenemos datos previos, porque eso va a condicionar, como dije, que podamos hacer una anestesia epidural y va a determinar también que tenga mayor o menor riesgo de hemorragias postparto. Habría que hacer serología, como dijimos, del toxoplasma. Hay que hacer un exudado vagino-rectal para presencia de estreptococos del grupo B, y se haría una ecografía también para ver la situación del feto. Y aquí probablemente tendremos en algunos casos evaluación de hígado y vaso, sobre todo si podemos sospechar que han aumentado de tamaño o que ha habido un cambio porque hayamos detectado una exacerbación de la enfermedad. En este momento, en el tercer trimestre, si ha habido un problema con la prótesis de cadera que tuviera la paciente o tenemos una sospecha de una necrosis vascular de la cabeza de fémur, una deformidad de la cadera, se podría ya hacer una radiografía de pelvis. De todas maneras, en este momento, y sobre todo durante todo el embarazo, la técnica de imagen de elección, porque no daría ningún tipo de problema, es la resonancia magnética si tenemos que hacer una prueba de imagen. Bien, todo ha ido bien y llegamos al momento del parto. En el momento del parto hemos dicho que el parto debe realizarse en un centro hospitalario donde se disponga de transfusión sanguínea inmediata y posibilidad de cirugía. En todos los casos hay que recomendar el parto vaginal. La enfermedad de Gaucher no es una contraindicación para el parto vaginal ni es una indicación de cesárea. Las indicaciones de cesárea en una embarazada con enfermedad de Gaucher deben ser indicaciones obstétricas, no indicaciones relacionadas con la enfermedad. Por otra parte, las pacientes con prótesis de cadera puede realizarse en ellas el parto vaginal. Hay que, como digo, hablar con el ginecólogo y hablar con el traumatólogo para ver la movilidad de esa prótesis, pero si no fuera posible en las posiciones habituales, siempre se puede intentar el parto cuando hay una prótesis de cadera en la posición de Sim, es decir, en semiprono, la imagen que tienen aquí a la derecha. Lo que sí tenemos que advertir es que si hay una indicación de cesárea, hay que plantear que no debe hacerse una incisión longitudinal media, ni debe manipularse el peritoneo por el riesgo de rotura de vaso, por ejemplo. Y habría que plantear otros abordajes que existen para hipogástricos o transversales para la cesárea. Como ya dije, la anestesia epidural no está contraindicada
salvo que existan alteraciones de la función plaquetaria o un recuento menor de 70.000 plaquetas. Hay que saber que las pacientes con enfermedad de Gaucher tienen más riesgo de hemorragia y parece también que pueden tener un mayor riesgo de infecciones tras el parto. Por lo cual, no es recomendable que se produzca una alta inmediata, una alta precoz, sino que deberían permanecer, incluso aunque no hayan tenido una cesárea, entre 28 y 48 horas de observación en un medio hospitalario para controlar estas complicaciones si aparecieran. Bien, la señora ya ha tenido su parto, todo ha ido bien y se va a casa. Bien, nos tenemos que plantear una revisión al menos a las 6 semanas por parto. Y aquí es esencial la atención de la situación ósea. ¿Cómo está ese hueso? Ese hueso que ha tenido durante el embarazo un aumento de requerimientos metabólicos, tenemos que ver qué ha pasado con él. Y en este caso, se puede plantear, si no tenemos, realizar una densitometría siempre que no utilice isótopos radioactivos. Esto es por si vamos a plantear lactancia, que ahora veremos. En este momento tendremos que ver hemograma, bioquímica, hierro, calcio, vitamina B y biomarcadores. Hay que evaluar con la madre el riesgo para la madre de la lactancia frente a los beneficios para el bebé de si vamos a asumir o no esa lactancia materna. Y en cualquier caso, dado que la lactancia supone una sobrecarga metabólica del hueso, lo aconsejable sería limitar la lactancia a los primeros 6 meses, que es lo que se recomienda a las mujeres sin enfermedad de Gaucher como mínimo por la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna de 6 meses. Tenemos que revisar los tratamientos que estén durante la lactancia. Y aquí volver a decir que los bifosfonatos y el miglustat, por ejemplo, están contraindicados, con lo cual, si nuestra paciente había dejado esos tratamientos para quedar embarazada, no podemos reintroducirlos ahora si va a plantearse una lactancia. Lo mismo con el miglustat. Una paciente no podemos plantearlo entrar empezar el tratamiento si va a tener una lactancia, porque ya digo que el miglustat pasa a la leche y no tenemos datos de qué pasa con el riesgo puede tener o no. Durante la lactancia, en todos los casos, en mujeres con o sin enfermedad de Gaucher se le plantea un suplemento con yoduro potásico. Y en nuestro caso tendríamos que plantear mantener suplementos con calcio y vitamina D. Y hay que decir que el tratamiento enzimático sustitutivo, aunque la enzima pasa a la leche materna, es seguro y no solo seguro, sino recomendable durante la lactancia. ¿Qué tenemos que recordar? Importante. Los mensajes serían que la enfermedad de Gaucher no parece afectar a la fertilidad de la mujer. Mujer con una enfermedad de Gaucher puede tener embarazos normales. No hay, por tanto, razones para desaconsejar el embarazo, salvo que haya una situación de hipertensión pulmonar. Toda paciente con enfermedad debería recibir consejos genéticos. Las pacientes con enfermedad de Gaucher asintomática o bien controlada pueden planificar su embarazo como la población general. Riesgo de complicaciones mayores durante el embarazo o el parto. Pero en las pacientes que tengan forma grave, no estén controladas, lo aconsejable es retrasar esa concepción hasta que ese control se consiga. En mujeres sin vaso, embarazadas, que quieran quedarse embarazadas, hay que revisar si están vacunadas o no, y si no lo están, vacunarlas frente a neumococo, meningococo, hemófilos y gripe. El seguimiento habitual para mujeres embarazadas lo podemos aplicar a una mujer con enfermedad de Gaucher que quede embarazada, pero nosotros tenemos que añadir algunos controles adicionales y en cualquier caso tenemos que hacerlo de una forma multidisciplinar, compartiendo con el ginecólogo, el hematólogo, el traumatólogo. El parto debe realizarse en el hospital y lo recomendable es que sea vaginal, salvo que haya contraindicaciones obstétricas. Podemos utilizar anestesia epidural, salvo que haya alteraciones de coagulación o de la función de las plaquetas. Hay que advertir que durante el embarazo pueden producirse empeoramientos de la enfermedad de Gaucher. No es excesivamente frecuente, pero puede suceder y hay que estar alerta de eso. Que la lactancia puede aumentar el riesgo de desmineralización ósea y por tanto de complicaciones óseas, y que el tratamiento enzimático es seguro y recomendable durante
la lactancia y el embarazo. Y nada más, muchas gracias por su atención y las preguntas que quieran hacer intentaré responderlas, teniendo en cuenta que yo no soy ginecólogo, soy internista. Muchas gracias, doctor, porque ha estado súper explicativo todo, muy bien, nos hemos quedado muchas cosas claras y nos hemos informado de si queremos quedarnos embarazadas. Y muchas gracias por su exposición. Han llegado unas cuantas preguntas. Muy bien, muy bien. Empiezo, espero no cansarle mucho. ¿En qué momento ¿en qué momento se podría detectar que el feto o bebé puede ser portador o enfermo de Gaucher? Pues ya en el primer trimestre del embarazo se pueden hacer ya determinaciones o del líquido amniótico o biopsias de coriales en las que se puede ya determinar si tiene o no. Si te quedas embarazada, pero sin esperarlo, sin ir a buscarlo, y estás tomando cerdelga, ¿qué le puede pasar al feto y a la madre? Es lo que he dicho, hay muy poca información. El dato que tenemos, que es la diapositiva que puse de los 18 embarazos de ensayos clínicos que habían quedado, en principio parece que no pasó nada. Ahí ya hay que hablar con la persona en concreto, con esta señora que quedó embarazada, para ver qué quiere hacer. Vimos que 3 interrumpieron el embarazo. Yo creo que con la información que hay, podría plantearse mantener el embarazo y en todo caso una opción podría ser dejar el tratamiento y seguir entonces con tratamiento enzimático. Y se entera de que el feto o el niño tiene la enfermedad de Gaucher, ¿esa interrupción de embarazo es legal? Sí, antes de las 22 semanas, me parece que está ahora establecido 24, no soy ginecólogo, no me lo sé muy bien, pero en el periodo en el que se puede tomar la decisión, sí. Siguen llegando preguntas. ¿La enfermedad de Gaucher tiene relación con poder sangrar o manchar durante las primeras semanas? Puede tener un cierto nivel de que puede haber un mayor riesgo de tendencia a la hemorragia, sí. Sí. ¿La técnica de reproducción asistida para una enferma de Gaucher está cubierta por la Seguridad Social? Creo que no, pero no lo sé con certeza absoluta. La experiencia que yo tengo que es una paciente que lo intentó, lo hizo por la vía privada, aunque la habían atendido en el hospital, pero tenía mucho retraso. ¿Prótesis de cadera a la hora del parto es mejor cesárea? No, es lo que he comentado. En principio, la existencia de una prótesis de cadera no es una indicación de cesárea. Lo que tiende, no solo en personas con enfermedad de Gaucher, sino en la población general, es que el parto vaginal es preferible a la cesárea, porque el feto va a tener menos sobrecarga de sangre, va a tener una adquisición más natural de la microbiota de la madre. Hay muchas circunstancias que hacen preferible el parto vaginal. Pero hay que valorar con el traumatólogo en qué situación está esa prótesis. Si no hay un problema de movilidad y no hay una limitación, se puede hacer por vía vaginal normalmente. Si hubiera limitaciones, hay alternativas como es la posición esta de SIN, de semiprono. Pero tiene que valorarlo entre el ginecólogo y el traumatólogo, la posición si es suficiente o no para que permita el parto. Y ya la última, doctor. Unos futuros padres que quieren, una pareja que quiere ser padres, ¿a quién se tiene que dirigir para el consejo genético? ¿Y lo cubriría la Seguridad Social? El médico que lleve a esa paciente o a ese paciente con enfermedad de Gaucher le puede dar consejos genéticos y el estudio genético se puede hacer. Tenemos suficientes recursos para poder hacerlo. En el paciente lo tendremos ya y en la pareja es cuestión de pedirlo, pero tenemos opciones para pedirlo. Y una vez que se tiene ese consejo genético propio médico que está llevando a esa persona con enfermedad de Gaucher, o bien la unidad de genética del hospital. En cada sitio eso puede estar organizado de una u otra manera.
en general, las unidades de genética dan ellos el consejo genético, pero en casos de estos así, enfermedades muy específicas que tú tienes la relación directa con el paciente, normalmente lo vas a dar tú. Y ya, ahora va a ser la última parte que me parece muy interesante. En pacientes, en pacientes con enfermedad de Gaucher, ¿hay una mayor predisposición al aborto? Hay datos de pacientes tratados y no tratados con enfermedades de Gaucher, en las que hay, en los pacientes no tratados hay un pequeño mayor aumento de riesgo de abortos, que puede estar como en un 15%, 16%, mientras que en los pacientes tratados baja un 6% más o menos. Eso viene de un estudio antiguo de 2009. Pues nada, ya muchas gracias por la colaboración con nosotros, por haber estado aquí esta mañana, hemos aprendido mucho, sobre todo las futuras mamás, y muchas gracias, nos veremos en otras ocasiones. Muchas gracias. Y ya paso a... Muy bien, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias.